el gran tema que por años se discutió y todo el mundo se decía loco, hasta que finalmente creo que ya no hubo manera de decir no, la reelección. La reelección en esta reforma política finalmente quedó abierta para legisladores federales y para legisladores locales, así como también para autoridades municipales. Así es. Con unos topes que pone la propia Constitución. Me parece que, si no me equivoco, es un periodo para senadores, 2 periodos para... Son 12 años para 12 legisladores años, y básicamente. 6 años para autoridades municipales. Bien. ¿Es verdaderamente un cambio trascendental al sistema político y representativo que vivimos? Empiezo con la misma pregunta para generar sus opiniones. Yo creo que es una de las transformaciones más de fondo de la política mexicana. Yo creo que era una asignatura pendiente porque puede contribuir. No es una condición suficiente, pero puede ayudar a contribuir a profesionalizar a los poderes legislativos y puede estimular, aunque yo no creo que sea algo automático, la rendición de cuentas. Pero yo creo que en el tema de la profesionalización sí es un elemento necesario. Sin la reelección, no hay forma de que se profesionalicen. Lo que tenemos en este momento solamente es que se le quitó la prohibición a nivel constitucional, pero otra vez toda la regulación de las modalidades a nivel legal y a nivel de los estatutos de los partidos está por delante. Y de eso dependerá evitar algunos riesgos y propiciar que lo mejor quede. ¿Qué riesgos visualizas tú, Lorenzo? Mira, de hecho, a ver, para hacer un posicionamiento inicial, en esto creo que hay una gran coincidencia de buena parte de quienes habíamos... de gran parte de quienes nos dedicamos a las cuestiones constitucionales. Es decir, creo que la reelección era un tema que nos debíamos y que afortunadamente se procesó. Yo creo que la reelección, digamos, también tiene, sin embargo, un detalle en la manera en la que está ahora procesada constitucionalmente, y es que el peso que siguen teniendo las instituciones partidistas para poder permitir la reelección sigue siendo muy alto. Es decir, para poder reelegirte con estas modalidades que ya explicaban, con estos límites, digamos, que explicaban, hay una condición que está establecida en la Constitución, que esta reelección opera siempre y cuando te postule el mismo partido por el que te habías postulado originalmente. Y esto es un tema no menor, pensando que la reelección no es la panacea per se, tampoco te genera en automático la rendición de cuentas. Pero rompe el monopolio de los partidos políticos sobre la representación política. Sí y no, porque por otra parte, lo que puede acabar traduciendo, provocando, es un empoderamiento de algo que es normal, que tampoco hay que espantarse. Cuando uno habla de las élites políticas al interior de los partidos, de las cúpulas, uno parece que está descubriendo... Esto ocurre siempre. Claro, la reelección en el formato en el que se optó constitucionalmente es un formato que empodera a las propias cúpulas y fortalece la rendición de cuentas. ¿Y no es esto un enorme riesgo pensando...? Perdón, que fortalece la disciplina interna, ¿no? La rendición de cuentas. Lo cual, digamos, hay que seguir discutiendo en la legislación secundaria, porque no se abra gran cosa de qué ocurre en el formato constitucional. En esta lectura estricta tal vez no haya reelección de legisladores independientes. Hay que ver cómo se traduce en la legislación secundaria. Esta reelección no rompe el monopolio partidista. No. Esto lo que te permite es que haya legisladores con una carrera parlamentaria, que es otra cosa. Sí. Y al tener un horizonte de 9 años o de 12 años, te va a estimular que más legisladores de los que hay hoy se dediquen a estudiar sus temas, sean más expertos y haya menos improvisación. Y creo que eso es bueno. Ahora bien, lo que comenta Lorenzo, los legisladores pusieron un candado y dijeron, si te quieres reelegir solamente puede ser por el partido o la coalición que te postuló, a menos que a la mitad de tu mandato hayas renunciado a tu partido. Y esto mucha gente lo ha dicho que está mal. A pesar de que esto es un candado medio absurdo, yo creo que el tema fundamental, que es que se construyan carreras parlamentarias, eso lo resuelve. Y dos, lo que está por resolverse es, si Lorenzo es diputado y yo soy diputado, bueno, yo soy diputado y Lorenzo es miembro de mi distrito, yo no puedo tampoco decir, me reelijo y el partido me postula automático. ¿Qué tal si Lorenzo quiere también competir? Tiene que haber procedimientos al interior de los partidos para que no solamente porque yo me quiero reelegir lo haga, sino que se pueda dar una competencia interna, y eso es lo que está por legislarse. Una de las cosas que más ruido me han hecho cada vez que se discutía el tema de la reelección es que bajarlo al escenario, al contexto mexicano. Es un escenario, y lo vemos todavía en muchos fenómenos, en donde el corporativismo y el manejo de grupos
sigue siendo una realidad y una constante. Tenemos muchísimos legisladores que están en sus curules por eso, porque tienen más vínculos con esos grupos que por una auténtica representación amplia ciudadana y social. Pero no ¿hablas de Estados Unidos o de México o de Europa? Porque eso pasa un poco en todas las democracias, más o menos. En México tenemos un tema muy acendrado, Hugo. Sí complica, perdón, no te interrumpí, pero entiendo que era el sentido de la pregunta. Sí complica, pero al final del día lo que hay que ver es qué es lo que pretendíamos con la reelección, porque los formatos, cómo lo vas aterrizando, te fortalece o no ciertos temas. Tal vez, digámoslo así, el vínculo... Luis Carlos ahora dejaba entrever un tema que es uno de los grandes asignaturas pendientes, que es el tema de democracia interna de los partidos, respecto del que tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones. Luis Carlos decía también hace un momento, y se me permite, no es tampoco la panacea, es si hay otros complementos, puede ser un poderoso instrumento transformador. Sí, se profesionaliza la carrera parlamentaria y eso es un plus, pero mientras no tengamos una profesionalización, no de la carrera parlamentaria, es decir, de los legisladores, sino del servicio parlamentario, de los servicios legislativos, vamos a tener todavía un enorme déficit. En Estados Unidos, para poner solamente un ejemplo, y ojo, la democracia norteamericana tiene cosas buenas y tiene muchas cosas a las que no hay que pretender ni siquiera acercarnos. Pero mira, cuando llega un legislador, normalmente hereda un staff, que es un staff profesionalizado y que sirve con independencia de la bandera política del legislador en turno a esa función parlamentaria. Y eso es algo que tenemos todavía que reformar cabo a rabo. Sí, tendremos legisladores, lo dice Luis Carlos, y en eso coincido, que sabrán más su chamba en la medida en la que, evidentemente, pasen el rasero de las urnas y de la posibilidad de su reelección. Pero mientras no resolvamos el otro problema, la reelección per se no nos va tampoco a transformar radicalmente nuestra realidad política. Dijiste algo, si hay riesgos, y me parece que la creciente tráfico de influencias y corrupción, que no es nuevo, pero que en México se ha venido acentuando en los poderes legislativos. No se ha controlado. Y que no se ha controlado, está creciendo, y está creciendo, y los diputados se están convirtiendo más en gestores de recursos, gestores de favor, que en legisladores y supervisores del gasto público. Eso es un problema creciente. En un esquema así, sí es un riesgo, porque quienes tengan control de la lana que le asignan al presidente municipal y que les da, como dice la prensa, un moche, sí se cometen un riesgo, y presidentes municipales que trafiquen con recursos públicos sí es un riesgo. Entonces, una condición necesaria para que la reelección evite riesgos es que se resuelva este problema del tráfico de influencias, se supervise la manera como se ejercen pero que no los se va a recursos. resolver en la ley secundaria que... Y ni siquiera se va a resolver con un tema de estrictamente legislativos. Creo que Luis Carlos toca uno de las grandes asignaturas pendientes de la democracia mexicana, que es el tema de rendición de cuentas. Ahora, podemos concluir con este tema en particular, reelección, ¿es un avance? Sí, es un avance. Presenta riesgos en el contexto político en el que estamos. Pero bueno, es un pequeño avance, no es una panacea tampoco. Hablemos, aunque sea brevemente, de la consulta popular e iniciativa popular. Estas fueron dos cosas que quedaron establecidas desde hace más de un año, no en esta reforma, pero ahí están y no se han reglamentado. ¿Son avances estas dos? Yo creo que la consulta popular podría haber sido un gran avance si hubiese tenido impacto constitucional, pero el problema es que hubo una confusión en la manera como se decidió. ¿Por qué? Muchos pensaron que se trataba de referéndum, y el referéndum es una figura en donde antes de promulgar una reforma constitucional, lo sometes a la gente. Y este discurso que sobre todo ha dado el PRD es una confusión conceptual. Lo que hay es una consulta en donde tú preguntas a la gente. Si quieres que sea vinculatoria, como está establecida, solamente obliga al Congreso Federal, o sea, solamente es para reformas legales. Si tú hubieras querido hacer algo que fuera vinculatorio para reformas constitucionales, lo debiste haber establecido, debiste haber hecho vinculatorio el tema para la ratificación. Y escribiste un artículo muy interesante respecto a la reforma energética y que estaban abusando del tema de la consulta porque no procedía contra la propia reforma constitucional energética. Procede, ¿no? Entonces es una consulta popular que solamente toca el aspecto legal, me parece que y con un montón de temas que quedan exceptuados, además, que en la propia constitución quedaron fuera. Lorenzo. A ver, aquí sí ya una pequeña diferencia con Luis Carlos. Que por cierto, ha sostenido de manera muy clara, en efecto el texto este es un texto en el que haces un posicionamiento muy, muy claro y ha sido acompañada por otros intelectuales, por otros estudiosos del derecho constitucional. A ver, incluso hay un argumento adicional que, por ejemplo, Pedro Salazar planteaba también hace unas semanas en un artículo, que reforzando este planteamiento decía, bueno, incluso tan es así, no solo por el tema de la vinculatoriedad,
sino también por la participación que se le dio a la Suprema Corte de Justicia en la validación de las preguntas, que la misma Corte difícilmente podría aprobar la validez de una pregunta, digamos, a la ciudadanía que fuera en contra del texto constitucional, porque la Corte está obligada a velar por la propia Constitución. A ver, recordemos, en abstracto tiene razón, pero hay que aterrizarlo y analizarlo en el contexto de la misma reforma que introduce esta figura. ¿A qué me refiero? La Constitución establece con toda claridad cuáles son los temas en los cuales una consulta no procede. De acuerdo. Temas fiscales, temas de seguridad nacional, temas, lo que tiene que ver con el artículo 40, la forma del Estado, democracia, es decir, difícilmente podría pasar una consulta que dijera democracia o monarquía, para poner un ejemplo, Estado laico, etcétera, etcétera. Pero es un listado cerrado. Sí. La lógica, entiendo yo, de la participación de la Corte es que esos temas efectivamente están vedados que la misma Corte va a vigilar que no se sometan a ningún tipo de consulta. Es cierto que se establece una vinculatoriedad clara para el Congreso, pero no solo para el Congreso, Luis Carlos. También se habla de las otras autoridades que tendrán una vinculatoriedad. Sé que es muy complicado porque la reforma constitucional supone no solamente un órgano, sino un conjunto de órganos que interactúan. Voy a interrumpir el análisis porque el tiempo está yéndose. Y nos cae la guillotina. Y voy a empezar así como si fuera a cuestionar. ¿Avance la consulta? Sí, moderado. ¿Se legislará? Sí, tienen que hacerlo la próxima periodo de sesión. Si no se hace, tenemos problemas. Ok. La iniciativa, ya no entremos a discutirla. Avance, la iniciativa, que la ciudadanía pueda, con un mínimo registrado en la propia ley, presentar proyectos de ley. ¿Un avance? Muy insignificante, creo yo, porque hay cualquier grupo margen parlamentario puede presentar cualquier iniciativa. Podría retomarla. Yo creo que sí, y yo creo que no estaría mal estudiar lo que ocurre en otros países y que incluso fue objeto de discusión en México en años pasados, de que otros órganos del Estado puedan presentar en el ámbito de su competencia iniciativas. Bien. Al final del día se trata de la ventanilla de entrada. Así es. El Congreso sigue decidiendo al final del día. Nos queda un minuto y quiero este minuto aprovecharlo para hacer una pregunta directa. Este programa es en vivo y están pasando cosas en el país. Particularmente a dos personas que han ocupaste un puesto básico en nuestro IFE, que está en sus últimos meses de vida, me cuesta trabajo decirlo, pero es la verdad. Michoacán. Hoy en día el IFE ha tenido problemas en Michoacán con sus oficinas, con sus trabajos, con sus funciones. En Michoacán y en otras partes del país. Sí. ¿Se ha puesto en riesgo esa estructura electoral democrática? A ver, particularmente en la zona de Michoacán hemos tenido que cerrar las oficinas y la atención al público, el módulo, pues, en la sede distrital de Apatzingán. ¿Solo ahí? Por el momento solo ahí y afortunadamente, Luis Carlos lo conoce muy bien, también tú, Hugo, el IFE tiene una estructura permanente a nivel local y distrital, estatal y a nivel distrital. Y eso ha generado alertas permanentes de comunicación de nuestros vocales que pues, nos llevan a concluir que tiene que restablecerse un orden público para que, sobre todo en 2015, habrá elección en Michoacán. Elección de gobernador, es una de las 9 elecciones de gobernador, puedan generarse condiciones para la recreación de la democracia. En un contexto de violencia, la democracia no puede recrearse. Sí, es muy grave lo que dices. Y estamos en una situación de riesgo. ¿Peligra que esto se replique en otras partes del país, Luis Carlos? Sí, yo creo que no hay futuro sin Michoacán. Yo creo que todo el proceso reformista de 2013 en materia energética, educativa, en todo el proceso reformista no va a cuajar si el Estado es incapaz de resolver esto. Y a veces da la impresión de que queremos pensar que se puede encapsular eso y olvidarnos y hacer grandes reformas energéticas que llaman la atención del mundo. Si no se resuelve esto, que es la condición básica de la existencia del Estado moderno, lo demás no va a fructificar. Es la magnitud, de tal forma que el Estado mexicano debe resolver esto antes de seguir pensando que el Pacto por México nos va a salvar cuando antes tenemos que resolver eso. No saben cómo les agradezco su presencia y poder haber abordado, aunque sea de manera rápida, este tema. Me parece que que ustedes estén diciendo esto, pues es una nota de alerta que hay que tomar en cuenta. Lorenzo, un placer, muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias, Luis Carlos, Lorenzo. muchísimas gracias. Hugo. A todos ustedes, muchas gracias. Los espero el próximo martes, 22 horas, Derechos en Punto.